porque hoy a Ángel Pérez le cantaron la situación complicada. Ok, primero que Ángel Pérez fue el presidente de la Federación de Alcaldes, así que yo no entiendo bien del todo qué puede estar ofreciéndole la Fiscalía Federal, porque, o sea, no es como que él va a tirar al medio. ¿A quién puede tirar al medio Ángel Pérez? ¿Verdad? Que es la pregunta que uno se hace. O sea, la Fiscalía Federal, ¿vieron que se dejó la barba? Pónmelo ahí, ahí está al aire. Se dejó la barba, míralo ahí está. Para que no lo reconozcan, no sé. Yo me lo he encontrado un par de veces en restaurantes. No es que yo vaya mucho a restaurantes. Pero Ángel Pérez, pónmelo de nuevo la gente. Se dejó la barba, así que imagino que si la gente lo ve con la barba, pues no lo reconocerá. No sé, pero bueno. En fin, tengo con nosotros a Cintia López Cabán. Cintia, buenas tardes. Háblanos de que es la parte donde típicamente cuando alguien, la Fiscalía le hace una oferta, es porque pues puede cooperar. Yo no estoy tan segura si esa puede ser una premisa en este caso, y la verdad es que eso no se discutió en sala. Sí quería empezar aclarando algo, y por lo que esta vista llama la atención, es que esto era una vista virtual. Todas las partes estaban citadas y esto iba a ser una vista por teléfono. Y de momento, a última hora, el Ministerio Público y los fiscales piden que sea una vista presencial. Cuando llegamos hoy a sala, nos enteramos que el Ministerio Público hizo esa petición porque quería tener claro que Ángel Pérez entendiera bien a lo que él se expone. Y tú pensarías que ya él lo tenía bastante claro porque él tiene 13 abogados. Hombre, ponme a Ángel Pérez al frente y a nosotros, sí, eso mismo, dale pausa ahí. Dale pausa, frízalo, ahí está. Ángel, ¿de verdad tú quieres ir a juicio con la yuta de pasteles que o sea, Ángel, vamos, vamos, Ángel, ¿sabes? Yo sé que es difícil y eso, levantar las manos, y aunque no tengo fuerza, ¿verdad? Pero la yunta de pasteles está difícil que la gente te crea que son donativos de campaña, tú sabes. Digo, no, la verdad es que había que tenerte mucho amor para darte esa yunta de pasteles mensual. Nada, ok, pero recuerden que eso era un donativo de campaña. Bueno, ok. Yo creo que sí. yo creo que tú estás cerca de lo que está pasando, Jay. La impresión que yo tuve hoy, yo he ido a algunas vistas, unas cuantas en mi vida, algunas vistas judiciales. La impresión que yo tuve es que hoy le piden a Ángel Pérez, todas las vistas anteriores habían sido todas por teléfono. Entonces es como, y eso es un proceso bastante lejano. Estar en sala tiene otro sentido. O sea, te da otra perspectiva de la vida, tú estar en sala, estar en la mesa, ver a la jueza, eso tiene un peso mayor. Y yo creo que había algo de eso, porque si algo pasó hoy en la sala, y algo que a mí me quedó extremadamente claro hoy, es que la jueza va a bajar con todo. Y es que en la vista de hoy la jueza lee el abecedario de cómo es que se va a ver este juicio en su sala, y empieza diciendo... Espérate, primero, ¿quién es la jueza? La jueza es Aida Delgado Colón. Ay, Virgen Santa. Y hoy era como que vamos a establecer las reglas del juego, y la jueza empieza a mirar. Sí, porque por si acaso, gente, ¿por qué digo esto? Porque hay unos jueces nuevos que pues tú puedes quizás apostar que cometerán algún error, ¿verdad? Porque, y digo esto no en forma de crítica, sino que cuando uno es nuevo en un trabajo, normalmente pues puede quizás, o sea, tú puedes apostar a que a lo mejor se acepta una evidencia que es indebida y puedes llegar a un nuevo juicio o un error, pero hay 3 juezas nuevas. Pero en este caso es una jueza experimentada, pasada jueza presidenta, o sea, no es... Y es una jueza también conocida porque es como que bastante consistente, y voy a usar la palabra dura, o sea, no es una jueza donde tú vas allí a pasarla bonito, como diría Bad Bunny. Y la jueza hoy le aclara las reglas del juego a las partes. Y empieza a hablar... Cintia escucha Bad Bunny, claro. Que ustedes vean. La jueza empieza hablando, y la jueza plantea primero que esto es un juicio que se va a ver de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Que ella solamente da un brequecito, el de almuerzo, y un brequecito para el café. Y que el Ministerio Público tiene que tener claro que tiene que tener a sus testigos esperando, que si un testigo acaba, que ella no va a permitir que esto se dilate. Y dice otra cosa que a mí me llama la atención, que es, y cuando se haga el directo, que es la parte cuando el Ministerio Público y los fiscales presentan su prueba, ella dice, yo no voy a permitir que en el redirecto se repita el directo. Aquí tiene que hacerse, tú sabes, vamos a ir como que al grano y cosas nuevas. Yo tuve la impresión, yo que había escuchado las demás vistas por teléfono,
que había como un interés como que de presentar la crueldad o la dureza de lo que es un proceso judicial. Y en esa vista es que se plantea que ha habido esta última oferta que primero expiraba al mediodía y que ahora tienen hasta el final del día. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No sabemos, podremos especular. Las sentencias de los otros alcaldes que se han declarado culpables, porque este es el único que le dieron donativos, a los demás los sobornaron, va entre los 24 a los 30 y pico de meses. Ok, ponme la foto al frente para que la gente... Ángel Pérez dice que esto es un donativo de campaña, ¿verdad? El momento de la yunta de pasteles, donde le entregan la yunta de pasteles de cash. Ay, virgen. Nada, ok, yo entiendo, vamos a plantearlo así, esto es bien difícil, gente, para Ángel Pérez, para declararse culpable, porque estás admitiendo para el resto de tu vida, él con niños pequeños y demás, tú admites que tú estabas cogiendo un soborno a cambio de dar contrato, ¿verdad? Y admitir eso y levantar las manos y no pelearlo, pues demuestra que para el resto de tu vida, pues tu carrera está done, se acabó el evento, ¿verdad? Técnicamente eres un convicto federal, punto. La cosa es que yo creo que eso ya pasó. O sea, yo creo que el pueblo ya adjudicó. O sea, pensar, y la jueza lo que está diciendo es, mira, Ángel, y esa es la verdad, y los jueces no son tontejos, ¿verdad? Y mucho menos esta jueza. La jueza le dijo que no a la desestimación, no a atrasarlo, no a las mociones de defensa, no a las mociones de cógete un brequecito más. Esto vamos a juicio y vas para adentro. El 13 de marzo, que estamos hablando, y ella plantea, vamos a empezar el 13, que ese día empezaría selección de jurado. Ella va a una conferencia judicial, pero dijo, no se preocupe, cuando yo venga le metemos turbo y lo vamos a ver hasta que se acabe la presentación de pruebas. Y normalmente los jueces cuando dicen, este caso se va a ver de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el mensaje es, y solo esto se va a acabar en 2 semanas, mijo. Ese era entre líneas, y ella aclaró que solamente da un brequecito para el café de 20 minutos en la tarde. Y empezó también hablando de ese café sabe puya. Ese café. Bueno, Cintia, algo más que haya pasado allí que... No, de hecho, las partes todavía, Ángel Pérez todavía está en este momento, está reunido con sus abogados, están discutiendo la propuesta. Y la moción y la foto que hemos visto de la yunta de pasteles es una foto para aclarar la controversia que se presenta como parte de una moción de fianza del Ministerio Público. La foto se incluye para reforzar la petición de dinero que en ese momento estaba haciendo el Ministerio Público y que los abogados plantean que el uso de esa foto tan indiscriminadamente por todos los medios noticiosos le ha dado publicidad adversa, algo que la jueza en el día de hoy dijo que no le asistía la verdad a la defensa en este caso, porque no se había cumplido con, ella estableció como el threshold de la jurisprudencia en este caso. Si lo comparas con el caso de Pablo Casellas, no sé si tú recuerdas ese casito. No, me acuerdo, cuéntame. En el caso de Pablo Casellas, no sé si tú te acuerdas que cuando él le encuentran culpable, la gente llegó al tribunal para celebrar la convicción. Sí. Así que hay una distancia en lo que es, en ese caso, mucha publicidad. Y de hecho, en el caso de Casellas hay una entrevista muy conocida, que es lo que se piensa que ayudó en el ánimo del panel de juzgadores que lo encontró culpable. Hay una diferencia en contexto. En el caso de Ángel, de hecho, la jueza planteó que la foto no se había utilizado recientemente, porque una de las cuestiones era el aplazamiento para conceder un periodo de enfriamiento. Enfriamiento, sí. Y por eso es que ella hace una explicación del uso de la esta foto no está viéndose ahora mismo. No, la jueza dice que eso no se ha usado recientemente. Esta foto no se está usando, jueza. No se preocupe que eso no lo está viendo más que todo el país. Ok, gracias, Cintia. A ti. Oye, ¿vieron que Cintia está